La madrugada del 8 de diciembre de 1980 transcurría con normalidad en Estados Unidos. Nueva York seguía despierta, los taxis seguían recorriendo Manhattan, las luces del edificio Dakota seguían encendidas, y afuera de ese edificio un hombre acababa de regresar de una larga jornada de trabajo. Ese hombre era John Lennon, el ex Beatle. Venía de promocionar lo que sería su gran regreso musical después de años alejado de los escenarios. Parecía una noche cualquiera, incluso tranquila. John baja del auto junto a Yoko Ono. Yoko se adelanta hacia la entrada. John camina unos pasos detrás de ella y entonces escucha una voz que dice: Mr. Lennon. John se gira y en cuestión de segundos se escuchan varios disparos. John cae al suelo mientras la sangre comienza a cubrir la entrada del edificio Dakota. El asesino no corre, no escapa, simplemente se queda parado esperando a la policía como si supiera que acababa de cambiar la historia para siempre. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Cómo llegó John Lennon a ese momento? ¿Cómo un chico problemático de Liverpool terminó convirtiéndose en una de las personas más grandes y famosas de la música y del planeta? ¿Y por qué durante décadas muchas personas creyeron que este asesinato no fue obra de un simple fanático, sino algo mucho más oscuro? Porque para algunos John Lennon se había convertido en una amenaza para el gobierno estadounidense. Y esta es su historia. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Inglaterra, pero la infancia de John estuvo muy lejos de parecerse a la vida de una estrella. Su padre prácticamente desaparecido y su madre no podía hacerse cargo de él, así que John terminó siendo criado por su tía Mimi, una mujer estricta, pero que terminó siendo una de las personas más importantes de toda su vida, porque fue ella quien despertó en John Lennon algo que terminaría cambiando la historia de la música: su amor por el rock and roll. Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. John me escuchaba esa música como si viniera de otro planeta, pero mientras la música comenzaba a darle sentido a su vida, la tragedia también comenzaba a perseguirlo, porque John creció sintiendo abandono y eso terminaría convirtiéndolo en una persona explosiva, impulsiva, violenta y profundamente inestable. A finales de los años 50, John decide formar una banda adolescente llamada The Quarrymen, una banda improvisada sin futuro claro. Unos chicos intentando hacer ruido, pero en una presentación ocurrió algo que cambiaría la historia de la música para siempre. John conoce a un joven llamado Paul McCartney y desde el principio hubo algo extraño entre ellos. Competían constantemente, pero al mismo tiempo parecían entenderse mejor que nadie. Sobre todo porque ambos compartían el mismo dolor, los dos habían perdido a sus madres. Esa conexión terminó uniéndolos. Tiempo después, Paul convence a John para integrar a otro chico mucho más joven, George Harrison. Al inicio no quería aceptarlo, le parecía demasiado pequeño. George tenía un talento absurdo para tocar la guitarra y eventualmente terminaría entrando al grupo. Todavía faltaba un integrante más, un baterista, pero curiosamente el baterista todavía no era Ringo Starr, era Pete Best, y así comenzaría el nacimiento de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Pero antes de la fama, los Beatles vivieron prácticamente en la miseria. Tocaban en bares sucios, locales de mala muerte, clubes donde muchas veces nadie los escuchaba, hasta que llegó a Hamburgo, Alemania. Aquí es donde la historia se vuelve bastante extraña, porque los Beatles terminaron viviendo en condiciones horribles. Dormían al lado de los baños, en habitaciones pequeñas, dentro de un ambiente lleno de alcohol, prostitutas y violencia. Parecía más un infierno que el inicio de una carrera musical exitosa. Pero Hamburgo hizo algo muy importante: los obligó a tocar durante horas y horas todos los días. Y eso convirtió a los Beatles en una máquina musical, aunque también comenzó a destruirlos poco a poco. Las cosas empeoran cuando George Harrison es deportado por ser menor de edad. Después Paul McCartney y Pete Best tienen problemas con las autoridades luego de provocar un pequeño incendio y terminan siendo deportados también. John terminaría abandonando Alemania poco tiempo después, y durante un momento parecía que los Beatles iban a desaparecer antes de existir, pero entonces aparece una persona clave: Brian Epstein, el hombre que vio potencial en donde todos veían caos. Epstein entendió algo muy importante: los Beatles tenían talento, pero parecían delincuentes juveniles, así que decidió transformarlos. Adiós a las chaquetas de cuero,
hola los trajes elegantes, adiós al desorden, hola a la imagen perfecta. Y también tomó una decisión brutal, despedir a Pete Best. Muchos fans odiaron eso, bueno, fans entre comillas, pero gracias a esa decisión llegó Ringo Starr, un baterista enfermo desde pequeño, que terminaría formando parte de la alineación más exitosa de la historia. Y después sucede que los Beatles lanzan su primer disco, I Love Me Do, o bueno, Love Me Do en algunos casos. El mundo cambia para siempre, la Beatlemanía explota. Miles de adolescentes comienzan a perseguirlos, la gente grita, la gente se emociona, llora, se desmaya. Era algo nunca visto. Pero mientras el mundo veía a John Lennon como una estrella perfecta, la realidad era mucho más oscura. Porque John tenía un carácter extremadamente agresivo y eso también afectaría su vida personal. Porque en 1962 John Lennon se casa con Cynthia Powell y un año después nace su hijo Julian Lennon. Pero John estaba muy lejos de ser un buen esposo o mucho peor, un buen padre. Con los años se reveló que John era violento, controlador y emocionalmente inestable. El mismo hombre que hablaba de paz. Muchas veces no podía controlar su propia ira y esa contradicción lo perseguía toda su vida. Pero mientras que sus problemas personales crecían, los Beatles seguían dominando el mundo hasta que John comete uno de los errores más polémicos de su carrera. Durante una entrevista dice: "Somos más famosos que Jesucristo". Y el caos explota. En Estados Unidos comenzaron protestas masivas y en Inglaterra también empezaron protestas masivas porque personas quemaban los discos de los Beatles, iglesias condenándolos públicamente y amenazas constantes. Pero lo más interesante es que muchos creen que ahí comenzó la vigilancia del gobierno sobre John Lennon, porque a finales de los años 60 John ya no era solo un músico, se estaba convirtiendo en un símbolo político. Y entonces aparece Yoko Ono, la mujer que cambiaría completamente su vida. Cuando John la conoce queda obsesionado con ella y poco a poco comienza a alejarse de Cynthia Powell hasta que finalmente la abandonó. Pero la llegada de Yoko Ono también genera tensión dentro de los Beatles, porque John comienza a llevarla a las sesiones de grabación, algo que estaba prácticamente prohibido dentro del grupo. Y las peleas comienzan a empeorar. Paul y John ya no se soportaban. George estaba cansado de sentirse ignorado y tras la muerte de Brian Epstein, la banda pierde poco a poco el equilibrio que le quedaba y los Beatles estaban muriendo lentamente. Finalmente llega la separación y el mundo entero se queda en shock. La banda más famosa e importante de la historia acababa de destruirse desde dentro y aunque todos siguieron caminos separados, John parecía cada vez más perdido. Sí, hizo canciones históricas como Imagine. Sí, se convirtió en un ícono pacifista. Pero mentalmente John estaba en uno de los peores momentos de su vida. Consumía, tenía pensamientos depresivos y seguía siendo una persona profundamente violenta. Incluso con Yoko Ono. Durante los años 70 comienza a ocurrir algo extraño. John comienza a alejarse de Yoko temporalmente y entra en una relación con May Ten. Lo que parecía solo una etapa llena de excesos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más productivos de su vida. Reconstruyó la relación con Julian, volvió a hablar con Paul McCartney, poco a poco comenzó a hacer las paces consigo mismo. Parecía que finalmente estaba encontrando tranquilidad. Después nace Sean Lennon, su segundo hijo, y por primera vez John comienza a disfrutar la vida familiar. Se aleja de los excesos, deja la música temporalmente y parece convertirse en alguien más estable. Incluso muchas personas cercanas a él aseguraban que nunca lo habían visto tan feliz. Pero la vida tenía otros planes y otros planes mucho más oscuros. El 8 de diciembre de 1980, John sale a promocionar su nuevo disco, firma autógrafos, da entrevistas y curiosamente entre las personas que le piden una firma ese día estaba su futuro asesino, Mark David Chapman. Horas después, John regresa al edificio Dakota junto a Yoko Ono.
Ella entra primero, John camina detrás y entonces escucha una voz que dice Mr. Lennon. John voltea y Chapman le dispara varias veces por la espalda. John alcanza a decir me dispararon antes de desplomarse. La policía llega rápidamente, pero ya era demasiado tarde. John Lennon muere a los 40 años de vida y el mundo entero queda paralizado. Pero tras su muerte comenzaron las teorías. Algunas personas aseguraban que Mark David Chapman no actuó solo, sino de que otros creían que había sido manipulado, e incluso surgió la teoría de que la CIA quería silenciar a Lennon porque durante años había apoyado movimientos contra la guerra de Vietnam y su figura influenciaba a millones de jóvenes. ¿Era verdad? Probablemente nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que John Lennon se convirtió en algo más grande que un músico. Porque a pesar de todos sus errores, sus contradicciones, su violencia y de su oscuridad, John Lennon logró algo que muy pocas personas consiguen: volverse imposible de olvidar. Y quizás lo más irónico de toda esta historia, John hablaba constantemente sobre la muerte, parecía un hombre destruido. Cuando comenzaba una nueva etapa, ¡pum!, la vida simplemente decidió arrebatarle todo. Nos vemos hasta la próxima.